Me intriga descubrir si tus abrazos son tan cálidos como imagino, porque en mi mente ya existen, ya tienen forma, peso y temperatura. Ya viven como una promesa silenciosa que se repite cada vez que pienso en ti. Y no es una imaginación vacía, es una intuición que nace de todo lo que transmites incluso sin tocarme, de la forma en que hablas, de cómo eliges tus palabras, de la calma que provocas aún en la distancia, porque hay personas cuyos abrazos se sienten antes de llegar, personas que parecen hechas para envolver y no solo para acercarse. Y tú tienes ese algo que me hace pensar que un abrazo tuyo no sería un gesto cualquiera, sino un refugio. Me intriga porque imagino que en tus brazos el mundo bajaría el volumen, que las preocupaciones perderían importancia, que el tiempo se detendría lo suficiente como para respirar sin prisa, porque siento que tus abrazos no serían apurados ni distraídos, sino presentes, de esos que dicen estoy aquí sin necesidad de palabras, de esos que sostienen más de lo que aprietan. Me intriga porque cuando pienso en ti, no imagino solo beso, no imagino solo besos o miradas. Imagino esa cercanía honesta que nace cuando dos cuerpos se reconocen sin exigencias, cuando un abrazo se convierte en una forma de cuidado, en una manera de decir te entiendo, sin tener que explicarlo todo. Me intriga porque sospecho que tus abrazos tendrían esa calidez que no viene solo del cuerpo, sino del alma, esa que se filtra despacio y se queda incluso después de soltarse, esa que acompaña durante el día como un recuerdo amable, como una sensación que vuelve cuando más se necesita. Me intriga porque hay personas que abrazan para retener y otras que abrazan para proteger, y yo presiento que tú perteneces a las segundas, a las que envuelven sin encerrar, a las que sostienen sin invadir, a las que saben exactamente cuándo apretar y cuándo aflojar. Me intriga porque imagino apoyar la cabeza en tu pecho y sentir que ahí todo está en orden, que no hay urgencia ni expectativas, solo latido compartido de dos momentos coincidiendo, porque un abrazo así no se busca, se encuentra. Me intriga porque siento que en tus brazos podría ser yo sin defensas, sin máscaras, sin la necesidad de mostrar, sin la necesidad de demostrar nada, porque un abrazo verdadero no juzga, no cuestiona, solo recibe. Me intriga porque pienso que tus abrazos podrían ser ese lugar al que se quiere volver después de un día largo, ese punto de descanso donde el cansancio se transforma en calma, donde el silencio no incomoda y la cercanía no asfixia.
Me intriga porque tu forma de ser me hace creer que tus abrazos tendrían memoria, que recordarían quién soy incluso cuando yo lo olvidé un poco. Sí, incluso cuando yo lo olvido un poco, que me sostendría en los días buenos y me reconstruirían en los días difíciles. Me intriga porque no imagino un abrazo fugaz, imagino uno lento, consciente de esos que duran lo necesario para que el corazón se acomode, para que el cuerpo entienda que estás a salvo. Me intriga porque hay abrazos que se dan con los brazos y otros que se dan con la intención. Y estoy casi seguro de que los tuyos tendrían ambas cosas, que no serían un gesto automático, sino una elección. Me intriga porque un mundo que toca mucho, pero abraza poco, en un mundo que toca mucho, pero abraza poco, siento que tus abrazos serían distintos, auténticos, cargados de presencia. Me intriga porque a veces no hace falta más que un abrazo para decir lo que las palabras no alcanzan. Y tengo la sensación de que contigo ese lenguaje sería natural. Y me intriga, sobre todo porque descubrirlo implicaría estar cerca de ti, compartir un espacio, un momento, una verdad sencilla, que hay calideces que no se imaginan en vano, que se presienten porque existen y que tal vez cuando ese abrazo ocurra no solo confirme lo que imagino, sino que lo supere y se quede conmigo mucho después de habernos soltado. Me intriga descubrir si tus abrazos son tan cálidos como imagino, porque desde lejos ya provocan una sensación que no sé explicar del todo. Sí, una sensación que yo no sé explicar del todo. Una mezcla de calma y expectativa que se instala en mí cada vez que pienso en la posibilidad de acercarme a ti. Como si mi cuerpo ya supiera algo que mi mente aún no ha confirmado, porque hay personas cuya energía se siente incluso antes del contacto. Y tú transmites esa cercanía que promete abrigo, esa suavidad que no depende solo del calor físico, sino de la intención con la que se rodea al otro. Me intriga porque imagino que un abrazo tuyo no sería un gesto rápido ni automático, sino uno de esos encuentros lentos donde el tiempo se toma una pausa, donde los abrazos no solo rodean, sino que sostienen, donde el cuerpo entiende que puede descansar porque está en un lugar seguro. Me intriga porque pienso que tus abrazos tendrían la capacidad de desalmar mis tensiones sin pedirme explicaciones, de aflojar mis preocupaciones con solo acercarte, como si supieras exactamente dónde apretar
y donde simplemente acompañar. Me intriga porque siento que en tus brazos podría quedarme. Sí, en tus brazos podría quedarme un momento más del necesario sin sentirme fuera de lugar. Porque hay abrazos que invitan a quedarse y otros que solo cumplen una formalidad. Y yo pienso que los tuyos pertenecerían a los primeros, a esos que se convierten en refugio sin esfuerzo. Me intriga porque imagino que al abrazarte podría cerrar los ojos sin miedo, dejar que mi respiración se sincronice con la tuya, sentir cómo el mundo se vuelve más silencioso y más amable, como si todo lo que pesa encontrara un sitio donde apoyarse. Me intriga porque creo que tus abrazos tendrían memoria, que recordarían mis días buenos y también mis días difíciles, que sabrían recibirme cuando estoy fuerte y cuando estoy cansado, sin exigirme nada a cambio. Me intriga porque sospecho que abrazas con el corazón abierto, no para retener, sino para compartir, no para poseer, sino para acompañar. Y esa forma de abrazar es rara y valiosa en un mundo donde muchos tocan sin sentir. Me intriga porque pienso que en tus brazos podría ser yo mismo, sin tener que explicar demasiado. Me intriga descubrir si tus abrazos son tan cálidos como imagino, porque en mi mente ya existen, ya tienen forma, peso y temperatura. Ya viven como una promesa silenciosa que se repite cada vez que pienso en ti. Y no es una imaginación vacía, es una intuición que nace de todo lo que transmites, incluso sin tocarme, de la forma en que hablas, de cómo eliges tus palabras, de la calma que provocas aún en la distancia, porque hay personas cuyos abrazos se sienten antes de llegar, personas que parecen hechas para envolver y no solo para acercarse. Y tú tienes ese algo que me hace pensar que un abrazo tuyo no sería un gesto cualquiera, sino un refugio. Me intriga porque imagino que en tus brazos el mundo bajaría el volumen, que las preocupaciones quedarían, perderían importancia, que el tiempo se detendría lo suficiente como para respirar sin prisa, porque siento que tus abrazos no serían apurados ni distraídos, sino presentes, de esos que dicen estoy aquí sin necesidad de palabras, de esos que sostienen más de lo que aprietan. Me intriga porque cuando pienso en ti, no imagino solo beso, no imagino solo besos o miradas. Imagino esa cercanía honesta que nace cuando dos cuerpos se reconocen sin exigencias, cuando un abrazo se convierte en una forma de cuidado, en una manera de decir te entiendo, sin tener que explicarlo todo. Me intriga porque sospecho que tus abrazos tendrían esa calidez,
que no viene solo del cuerpo, sino del alma, esa que se filtra despacio y se queda incluso después de soltarse, esa que acompaña durante el día como un recuerdo amable, como una sensación que vuelve cuando más se necesita. Me intriga porque hay personas que abrazan para retener y otras que abrazan para proteger, y yo presiento que tú perteneces a las segundas, a las que envuelven sin encerrar, a las que sostienen sin invadir, a las que saben exactamente cuándo apretar y cuándo aflojar. Me intriga porque imagino apoyar la cabeza en tu pecho y sentir que ahí todo está en orden, que no hay urgencia ni expectativas, solo latido compartido de dos momentos coincidiendo, porque un abrazo así no se busca, se encuentra. Me intriga porque siento que en tus brazos podría ser yo sin defensas, sin máscaras, sin la necesidad de mostrar, sin la necesidad de demostrar nada, porque un abrazo verdadero no juzga, no cuestiona, solo recibe. Me intriga porque pienso que tus abrazos podrían ser ese lugar al que se quiere volver después de un día largo, ese punto de descanso donde el cansancio se transforma en calma, donde el silencio no incomoda y la cercanía no asfixia. Me intriga porque tu forma de ser me hace creer que tus abrazos tendrían memoria, que recordarían quién soy incluso cuando yo lo olvidé un poco. Sí, incluso cuando yo lo olvido un poco, que me sostendría en los días buenos y me reconstruirían en los días difíciles. Me intriga porque no imagino un abrazo fugaz, imagino uno lento, consciente de esos que duran lo necesario para que el corazón se acomode, para que el cuerpo entienda que estás a salvo. Me intriga porque hay abrazos que se dan con los brazos y otros que se dan con la intención. Yo estoy casi seguro de que los tuyos tendrían ambas cosas, que no serían un gesto automático, sino una elección. Me intriga porque un mundo que toca mucho, pero abraza poco, en un mundo que toca mucho, pero abraza poco, siento que tus abrazos serían distintos, auténticos, cargados de presencia. Me intriga porque a veces no hace falta más que un abrazo para decir lo que las palabras no alcanzan. Y tengo la sensación de que contigo ese lenguaje sería natural. Y me intriga, sobre todo porque descubrirlo implicaría estar cerca de ti, compartir un espacio, un momento, una verdad sencilla, que hay calideces que no se imaginan en vano, que se presienten porque existen y que tal vez cuando ese abrazo ocurra no solo confirme lo que imagino, sino que lo supere y se quede conmigo mucho después de habernos soltado.
Me intriga descubrir si tus abrazos son tan cálidos como imagino, porque desde lejos ya provocan una sensación que no sé explicar del todo. Sí, una sensación que yo no sé explicar del todo. Una mezcla de calma y expectativa que se instala en mí cada vez que pienso en la posibilidad de acercarme a ti. Como si mi cuerpo ya supiera algo que mi mente aún no ha confirmado, porque hay personas cuya energía se siente incluso antes del contacto. Y tú transmites esa cercanía que promete abrigo, esa suavidad que no depende solo del calor físico, sino de la intención con la que se rodea al otro. Me intriga porque imagino que un abrazo tuyo no sería un gesto rápido ni automático, sino uno de esos encuentros lentos donde el tiempo se toma una pausa, donde los abrazos no solo rodean, sino que sostienen, donde el cuerpo entiende que puede descansar porque está en un lugar seguro. Me intriga porque pienso que tus abrazos tendrían la capacidad de desalmar mis tensiones sin pedirme explicaciones, de aflojar mis preocupaciones con solo acercarte, como si supieras exactamente dónde apretar y dónde simplemente acompañar. Me intriga porque siento que en tus brazos podría quedarme. Sí, en tus brazos podría quedarme un momento más del necesario sin sentirme fuera de lugar. Porque hay abrazos que invitan a quedarse y otros que solo cumplen una formalidad. Y yo pienso que los tuyos pertenecerían a los primeros, a esos que se convierten en refugio sin esfuerzo. Me intriga porque imagino que al abrazarte podría cerrar los ojos sin miedo, dejar que mi respiración se sincronice con la tuya, sentir como el mundo se vuelve más silencioso y más amable, como si todo lo que pesa encontrara un sitio donde apoyarse. Me intriga porque creo que tus abrazos tendrían memoria, que recordarían mis días buenos y también mis días difíciles, que sabrían recibirme cuando estoy fuerte y cuando estoy cansado, sin exigirme nada a cambio. Me intriga porque sospecho que abrazas con el corazón abierto, no para retener, sino para compartir, no para poseer, sino para acompañar. Y esa forma de abrazar es rara y valiosa en un mundo donde muchos tocan sin sentir. Me intriga porque pienso que en tus brazos podría ser yo mismo, sin tener que explicar demasiado.